Hola estimados estudiantes de sexto de secundaria, continuando con el tema número 4, producción periodística en el entorno sociocomunitario, observaremos en una segunda parte los tipos de textos periodísticos. Ahora bien, recordemos que el lenguaje periodístico llega a ser el lenguaje de los géneros informativos, que han de ser reflejo del afán de objetividad e impersonalidad, que debe responder a los principios de claridad, concisión y corrección en el estilo. Básicamente, el lenguaje periodístico, a diferencia de otros tipos de recursos literarios, no mostrará ningún tipo de opinión o subjetividad. Básicamente se plasma en mostrar los hechos tal y como sucedieron, sin mostrar opiniones, salvo en aquellos géneros periodísticos como el editorial y el artículo de opinión, donde se podrá vertir ideas propias. Se recurre a un léxico denotativo preciso pero versátil en función de la variedad de temas. De alguna forma, la información presentada, en este caso, llegará a presentarse con léxicos que sean puntuales, palabras que muestren exactamente lo que se quiere transmitir y sin mayor estética en relación a las figuras literarias. El tono llegará a ser enunciativo, se emplea la tercera persona y los verbos en pretérito perfecto simple o presente histórico y también el pretérito imperfecto del indicativo. ¿A qué me refiero cuando digo pretérito perfecto simple? Digo, por ejemplo, los verbos como comió, murió, salió, que mostrarán de alguna forma acciones terminadas en el pasado. El pretérito imperfecto simple también serán acciones pasadas, pero que podrán ser continuadas en el tiempo presente, que no han sido terminadas totalmente en dicho pasado. Un ejemplo de ello podría ser comía, salía, transmitía y otros tipos de verbos como cantaba, amaba o mataba. El lenguaje periodístico tendrá, al contrario, una pequeña conglomeración de textos que mostrarán opiniones propias del periódico o la televisión o la radio o básicamente el sitio de internet a la cual responde un periodista determinado. Estos serán los géneros de opinión. De alguna forma también en la sintaxis abundarán construcciones pasivas, tanto perifrásicas como reflejas. ¿Qué quiero explicar con esto? Dentro de los titulares se utilizan no oraciones que estén en voz activa, sino por el contrario oraciones en voz pasiva. En lugar de decir, por ejemplo, Bolivia tiene una gran inflación, podemos decir la frase una gran inflación azota toda Bolivia. Básicamente mostramos frases que se encuentren en voz pasiva, donde el sujeto ya no realice la acción, sino la pueda recibir. Esto ayuda a que pueda haber una mayor cercanía y delicadeza con el manejo de información. De la misma forma, respecto a la morfología verbal, se usa el condicional de valor hipotético para recoger rumores. Cuando hay noticias que no han sido esclarecidas totalmente, se utiliza de alguna forma el condicional que llega a ser un tiempo verbal del modo indicativo que muestra acciones potenciales o que se encuentran condicionadas por algún tipo de elemento. Ejemplo, el presidente se habría reunido con el ministro del Interior ayer. Se está mostrando una situación hipotética, ya que los medios no podrían mostrar exactamente aspectos que pudiesen corroborar dicha noticia. Por eso, este tipo de lenguaje también es muy empleado. Los tipos de textos periodísticos son los siguientes: la noticia, el reportaje, la entrevista, la crónica, crítica cultural, el artículo y el editorial. La noticia es el relato objetivo de un acontecimiento de actualidad. Se trata de un texto breve y escueto que relata hechos esenciales de interés general sin la intervención de la opinión del periodista. Repito, el periodista solamente muestra los hechos. Su contenido debe responder a las 6 W. What, who, where, when, how y why, que en castellano serían qué, quién, dónde, cuándo, cómo y dónde. La estructura de una noticia es básicamente la siguiente: un titular, una frase breve que reclama la atención, el aspecto más llamativo de la noticia, que tiene que estar en mayúsculas y obviamente con una disposición en negrilla y el tamaño mucho más grande en relación al cuerpo de la noticia en sí. Una entradolid, que es un párrafo que condensaría lo más importante de la noticia y que aparece debajo del titular.
Básicamente el titular te muestra la esencia misma de la noticia y la entrada o lead es una forma de resumir todo lo que será presentado a continuación. Tendremos el cuerpo, que será constituido para finalizar por los párrafos en los que se desarrolla y se completan los detalles avanzados en la entrada o en el lead. El reportaje es una información objetiva acerca de un tema de interés. Sin embargo, a diferencia de la noticia, tiene una mayor extensión y su tema no tiene que ser necesariamente de actualidad. El reportaje adoptará un estilo más personal propio de cada periodista. Ahora bien, se suele acudir al lugar de los hechos, conocer y hablar con los implicados o testigos, recopilar datos que ayuden a esclarecer los hechos, sus causas o consecuencias. En este sentido, el reportero, quien realizará este tipo de notas, será un investigador que pueda profundizar los hechos que han sucedido para esclarecerlos. La estructura del reportaje es similar a la noticia, aunque el cuerpo es mucho más extenso y puede estar dividido en secciones. La entrevista llega a ser una modalidad, por otra parte, del reportaje, que tiene como fin informar sobre un tema de interés a partir de las opiniones de un entendido en la materia, o bien conocer más a fondo la personalidad, opiniones o la obra del personaje relevante a quien se entrevista. La crónica es una forma de realizar una narración cronológica de distintos aspectos de un suceso de actualidad. El periodista cobra más protagonismo en la crónica y ofrece una valoración personal, describe subjetivamente el ambiente y relata sus propias peripecias en el seguimiento del hecho. La crítica cultural llega a ser una variedad de la crónica, ya que mostrará diferentes noticias sobre el cine, sobre espectáculos o manifestaciones artísticas, otorgando una valoración por parte de un erudito o experto en la materia. Para terminar, tenemos los géneros de opinión. En estos géneros sí se puede vertir la opinión propia de quien los escriba o los produzca. El editorial y el artículo. El editorial es, dentro de los géneros de opinión, un texto expositivo argumentativo que publica a diario algún periódico, alguna casa televisiva, radio o tal vez algún tipo de canal de las redes sociales o página web. De alguna forma nos remitirá las posiciones argumentativas que tiene esta empresa en relación a temas de la actualidad. Por lo general siempre son líneas políticas las que se siguen. El artículo mostrará cómo un autor suele ser una autoridad política o un sociólogo o un experto o erudito en ciencia o cultura será quien exponga unas reflexiones críticas sobre temas de actualidad y los valora dando juicios desde su punto de vista personal. De esta forma hemos podido llegar al final de la temática. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos la siguiente sesión.